¿Cómo se han formado las grandes grietas que se ven en la Catedral de Segovia? La Catedral de Segovia, como muchos otros edificios históricos de la ciudad, presenta grietas que son visibles tanto en los muros exteriores, como en los muros interiores de la nave principal, como en las capillas laterales y, por supuesto, en las bóvedas de crucería, donde los sillares han sobresalido como consecuencia de los desplazamientos asociados a estas grietas. Incluso la cubierta de la nave principal, formada por cerchas de madera, sufrió un desplazamiento histórico que obligó a apuntalarla mediante jabalcones. Aunque parezca increíble, el origen de muchas de estas grietas y desplazamientos está a miles de kilómetros de distancia, en el terremoto que se produjo el 1 de noviembre de 1755 y que afectó a la ciudad de Lisboa, produciendo la destrucción de gran parte de su patrimonio histórico-artístico. En la ciudad de Segovia sabemos de los efectos del terremoto gracias a la encuesta que encargó el rey Fernando VI y que registró en el Alcázar y más concretamente en la parte oriental de la torre llamada actualmente de Juan II, la caída de restos de piedras sobre el empizarrado de la Galería de Moros y de ahí al foso. También el Cabildo de la Catedral, reunido días después, hizo un balance de los daños en la catedral y de la afección a la ciudad y encargó que se celebrase una procesión hasta el santuario de la Virgen de la Fuencisla en acción de gracias. Incluso un médico de la Misericordia nos dejó este poema gráfico alusivo a los efectos del terremoto. Los geólogos de terremotos estudian los efectos geológicos y también los que se producen sobre el patrimonio histórico, artístico y arqueológico, definiendo los EAEs o efectos arqueológicos de terremotos, para los cuales han definido una clasificación. Aplicada esta clasificación en algunos monumentos históricos segovianos como la Veracruz, que aprovechando su planta dodecagonal presenta caras orientadas hacia todas las direcciones del espacio, se pueden observar tanto dovelas desprendidas como grietas en la fachada, especialmente patentes en las fotografías antiguas previas a las restauraciones del siglo XX. Pues bien, utilizando técnicas propias del análisis geológico estructural mediante el empleo de brújulas geológicas y otros aparatos de precisión, se ha podido determinar cuáles fueron las direcciones de movimiento de estos edificios durante el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 y cuál fue el comportamiento de estos edificios, siendo una herramienta muy útil para la gestión de este patrimonio de cara al futuro. Estamos en la isla de La Palma con el volcán de la erupción de 2021 detrás y un proceso eruptivo al final lo que genera también son muchos terremotos que producen daños en las edificaciones, como pasó con el terremoto de Lisboa de 1755 en la península. Así que ahora, si nos damos la vuelta y miramos cuáles son los efectos de esos terremotos en los edificios, podemos ver estas grietas horizontales que están asociadas con el movimiento del edificio en el sentido, en este caso, perpendicular a la pared, que ha generado estos desplazamientos que son, en algunos casos, centimétricos, como ocurrió, por ejemplo, con las grietas de la Catedral de Segovia durante el terremoto de 1755.